Aleluya, dale bien fuerte ese aplauso para nuestro Dios. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Te alabamos, Señor, te bendecimos. Tú eres santo, tú eres digno, Dios, de toda gloria. Santo es nuestro Dios. Vamos a orar por esta palabra. Te invito a que puedas cerrar tus ojos allí donde estás y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos, Dios mío, Señor, por tu palabra, para que seas tú, Señor, hablando, Dios, en esta noche. Señor, trayendo una palabra de bendición, una palabra, Señor, de restauración, de renuevo, Dios, que pueda abrir, Señor, las mentes, los corazones, Señor. Padre, mira el corazón aquel que está abatido, aquel que ha venido cansado, afligido, Señor, por la vida. Padre, me levanto contra toda obra de las tinieblas, Señor. Todo espíritu, Señor, que se levanta para que tu palabra no sea predicada. Todo espíritu inmundo que no glorifica tu nombre, Señor. Todo espíritu de incredulidad que ciega las mentes, los corazones y lo echo fuera. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, proclamamos tu palabra. Proclamamos tu liberación, tus milagros, para la gloria y la honra de tu santo nombre, Jesús. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, iglesia. Santo es nuestro Dios. Te amamos, Señor. Santo es nuestro Dios. Yo te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir palabra de Dios en esta noche. Una palabra maravillosa, una palabra muy hermosa. Voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Isaías. En el capítulo 53 del libro de Isaías. Esta es la palabra de Dios para esta noche. Esta es la palabra de Dios para tu vida en esta noche. Libro del profeta Isaías, capítulo 53. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, comienza a hablar así el profeta Isaías. Este pasaje, este primer versículo comienza con una pregunta que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento hace mención de ella, porque ciertamente esta palabra viene a hablarnos de sucesos futuros. Era una profecía en ese momento de la venida del Mesías. ¿Y cómo sería la venida del Mesías? Isaías comienza hablando y él comienza diciendo así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Porque había un anuncio importante en esta palabra. Isaías comienza diciendo: Señor, ¿quién creerá? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién podrá creer esta verdad? ¿Quién podrá entender esta palabra de Dios? Dice así el Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice la palabra: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen las buenas nuevas de salvación. Pero luego, nuevamente esta pregunta. Dice la palabra: mas no todos obedecieron al evangelio. Dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En el libro de Romanos, Pablo escribe esto, porque ciertamente esa palabra se había hecho viva. Ellos podían entender ahora lo que Isaías estaba hablando. Ciertamente hay misterios en la palabra de Dios
hay verdades que están veladas en la palabra de Dios. Aquel que no conoce al Señor, dice la palabra de Dios, y el evangelio está encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. Entre aquellos que no tienen fe, no tienen esperanza, no tienen fe porque no oyeron la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Isaías comienza diciendo así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está hablando del brazo de Jehová como una fuerza. Isaías dice: ¿quién ha creído a este anuncio, Señor? ¿Quién puede creer a esta noticia, a esto que estamos anunciando? ¿Quién podrá creer a esto? Ciertamente hoy la humanidad no puede creer. Israel no pudo creer que el Mesías estaba allí entre ellos. Isaías dijo años antes, cientos de años antes: Señor, ¿quién creerá nuestro anuncio? Y la palabra de Dios luego en el libro de Romanos dice: Señor, mas no todos obedecieron al evangelio. ¿Quién creerá nuestro anuncio? Porque es algo difícil para el hombre hoy poder entender, poder comprender lo que la palabra de Dios quiere hablarles a sus corazones. El hombre cerrará su corazón. Mas dice la palabra de Dios: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Cómo que el brazo de Jehová? No está hablando de un Mesías que venía sumiso a entregar su vida. No estaba hablando de un Mesías que dice que fue llevado como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Dónde está el brazo de poder ahí? Dice la palabra: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién puede entender dónde está el poder y dónde está la fuerza en esa palabra? ¿Dónde está la fuerza del Señor enmudeciendo y entregando su vida como una oveja que era llevada al matadero? Tú puedes ver una oveja delante de sus trasquiladores, como la agarran de un lado, la agarran de las patas y comienzan a trasquilarla a la oveja queda allí indefensa. La ponen panza arriba y comienzan a sacarle toda la lana, a trasquilarla, indefensa, sumisa. Dice la palabra de Dios: ¿quién podrá entender? ¿A quién será manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién podrá entender el poder del Señor en su humildad? ¿Quién podrá entender el brazo de poder de Dios en enmudecer, en no abrir su boca y ser llevado así? ¿Cómo enmudecer a aquel que tenía todas las respuestas? Aquel que tenía todas las palabras. Él podía responder cada pregunta. La palabra de Dios nos enseña que cuando venían los religiosos y le hablaban y le decían preguntas para tentarlo, el Señor tenía todas las respuestas. Aun cuando ellos procuraban matarlo, el Señor conocía sus corazones. Ellos querían hacerle preguntas para hacerlo caer, pero el Señor respondía con sabiduría, porque Él tenía todas las respuestas. Todos los misterios y la sabiduría están escondidas en Él. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios, Isaías dice: ¿quién ha creído a este anuncio, Señor? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién puede ver el poder en morir en una cruz? Ciertamente tú le preguntas a algunas personas y dicen: yo no puedo entender cómo el morir en una cruz puede ser ganancia. En una pelea gana el que queda de pie, no el que es derrotado, el que queda en la lona. No es el que muere. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios, así se ha manifestado el brazo de Jehová. Esa es la fuerza de Dios. Ese es el poder de Dios en medio de la muerte. Cuando Satanás pensaba que ya estaba todo perdido, que ya había vencido, en medio de la muerte, Dios trajo salvación para toda la humanidad. Pero una salvación escondida, una salvación que Isaías dice: ¿quién podrá darse cuenta de esto? ¿Quién podrá verlo? Dice la palabra de Dios: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Un renuevo es algo débil, un renuevo es algo que comienza a crecer, pero es débil. ¿Cómo puede tener fuerza un renuevo? Algo tan frágil. Sin embargo, la palabra de Dios dice: es el renuevo. Él es el renuevo, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Tú puedes ver una raíz que crece en el desierto. Una planta que crece en el desierto deberá tener raíces más profundas para poder encontrar la humedad. Pero sin embargo, ninguna planta
que pueda crecer en lugares húmedos y ese sea su hábitat natural, podrá crecer en el desierto. Solamente la planta que está preparada para soportar esas condiciones. Plantas como las acacias, plantas que no necesitan de mucha agua, que pueden soportar un clima de mucho calor, tierra árida y estar sin agua durante muchos días. Una planta que pueda crecer en esas condiciones. Sin embargo, la palabra de Dios lo compara al Señor así. Dice el Señor: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. No hay parecer en el que había de venir. Esta palabra dada muchos y cientos de años antes, 700 años antes. Una profecía maravillosa. Y dice la palabra: crecerá cual renuevo. Crecerá. Parece débil, pero crecerá. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús era apenas un niño, se encontraba en el templo. Ellos habían ido a adorar a Jerusalén, pero de regreso sus padres lo olvidaron allí, lo perdieron. Y cuando regresan nuevamente, lo encuentran en el templo y él estaba hablando con los ancianos. Y los ancianos dijeron: ¿quién es este que formula tales preguntas? ¿Quién es este niño que formula tales preguntas, las cuales son de mucha sabiduría? El Señor, dice la palabra, y él creció en sabiduría y creció en favor con los hombres hasta que fue el tiempo. El Señor fue creciendo en favor con los hombres y fue creciendo en sabiduría. Era el tiempo de crecer, era el tiempo que el renuevo comience a salir. Y dice la palabra: pero más como raíz en tierra seca. Así fue el Señor. Ciertamente nosotros hemos puesto la raíz en tierra seca. Yo cuando llegué a este ministerio, yo le dije: Señor, prepara la tierra o prepara el lugar y llévame al lugar, Señor, donde esté la tierra de bendición para mi vida, donde yo pueda dar fruto, el lugar correcto para mí y el lugar correcto para mi familia. Señor, llévame a ese lugar. Yo no tengo dudas de que esta es mi tierra, de que este es el lugar. Pero diferentes situaciones fueron confirmando esto en mi corazón. En una oportunidad me fui de vacaciones y dije: Señor, aunque esté de vacaciones, yo voy a congregarme. Y busqué ir a un lugar donde nuestro ministerio tuviese una iglesia. Yo no conocía a nadie en ese lugar, pero sin embargo llegué y entré así como cualquier persona que entra por primera vez a una iglesia. Y comencé a alabar a Dios, comencé a observar todo. Adoramos a Dios, escuché la palabra y pude darme cuenta de que era exactamente igual de lo que estábamos viviendo aquí en Buenos Aires. Y yo comencé a pensar cuestionamientos que la gente tiene. La gente nos pone pensamientos y uno dice: ¿cuánto dinero hace la gente por medio de la fe? Y uno comienza a cuestionar todas las cosas. Y yo dije: Señor, si en este ministerio quisiesen hacer dinero, ¿por qué plantar una iglesia donde es una tierra árida? ¿Por qué plantar una iglesia en un desierto donde hay gente pobre? Donde aquí la ofrenda es ínfima, donde el pastor debe ir a trabajar porque de ninguna forma podrá sostener la luz, no podrá sostener la iglesia. Pero yo dije: qué importante es ir y sembrar una iglesia en un lugar donde la gente tiene necesidad. Parece una tierra árida, parece el desierto, pero aún allí, en medio del desierto, hay flores que tienen las condiciones para surgir. En medio del desierto comienza a crecer. Dice la palabra de Dios en el Salmo 126. Dice la palabra de Dios que el pueblo estaba regocijándose y estaba pensando: cuando se termine el tiempo de cautiverio, cuando se termine el tiempo que ellos estarían así, dice la palabra de Dios: haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Cuando los arroyos del Negev pasan por aquel desierto y luego se retiran aquellas aguas, en aquel lugar comienza a crecer un jardín maravilloso, flores maravillosas. En medio del desierto, un jardín de todos colores, algo muy hermoso. Dice la palabra de Dios: así haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev.
Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, dice la palabra de Dios. Estás sembrando en una tierra seca, pero habrá fruto abundante, dice el Señor. Aleluya. Ahora irá llorando, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, dice la palabra de Dios. Pero volverá con fruto, trasciendo sus gavillas. Volverá gozoso, porque la bendición es mucha. Nosotros ciertamente hemos entendido que plantamos en tierra seca y sabemos que las raíces tienen que ser profundas, pero sabemos que estamos en una tierra hostil. Estamos sembrando donde no hay gente que tiene dinero, pero estamos sembrando la palabra de Dios. Estamos sembrando la palabra de Dios donde las personas tienen problemas con el alcohol, con las drogas, problemas familiares, problemas con la familia. Personas que están endurecidos en su corazón y que durante toda su vida han tenido que vivir cientos de situaciones difíciles. Pero sabemos que ese es el lugar donde Dios nos ha enviado. Como raíz en tierra seca, sí vino el Señor. A una tierra a la cual no le era favorable. Pero sin embargo el fruto fue abundante, fue maravilloso. Un renuevo frágil y débil, pero que crecería y crecería de una manera impresionante. Dice así el Señor: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Sin atractivo. ¿Qué cosas hoy no tienen atractivo? En este tiempo ya estamos cumpliendo 25 años de que se ha creado el Photoshop. Una empresa la cual comenzó como un programa de diseño, un programa de edición. Pero en estos días, 9 de cada 10 imágenes pasan por ese programa para mostrarnos una belleza, un ideal, el cual es inalcanzable. Tal es así que en diferentes países están promoviendo leyes para impedir que las imágenes puedan ser retocadas, o si lo son, que abajo diga que esta imagen fue pasada por un proceso de Photoshop. ¿Por qué? Porque ponen la gente estándares muy altos. La ama de casa mira la foto de esa revista, de esa mujer, y dice: ¿yo cuándo podré estar así? Entonces dice la famosa: yo uso esta crema, por eso tengo este rostro, esta piel. Entonces la ama de casa dice: me compraré la crema. Haré los tratamientos que pueda hacerse siempre y cuando tenga el dinero. Y el mundo nos trata de ponernos un estándar de belleza, el cual es ficticio, es mentira, es un engaño. No existe tal perfección. Tú puedes ver hoy videos de personas que son de ojos delicados, como dice la palabra de Dios que era Lea. Pero sin embargo hoy en día, por medio del maquillaje, por medio de las diferentes técnicas para poder maquillarse, una persona puede cambiar completamente su aspecto y parecer una muñeca. Un hombre parecer una mujer. Los ideales de belleza que el mundo trata de imponernos son nocivos y son dañinos, porque ponen una comparación. El mundo dice: tiene que ser así, este es el estándar de belleza. Para poder ser feliz hay que estar así. Y por medio de las redes sociales, del Facebook, del Instagram, de los videos de YouTube, tú puedes ver personas las cuales son famosas y tienen edición los videos, las imágenes, y muestran una imagen la cual no es real. Son famosos y tratan de mostrar una imagen cambiada. Nunca ven la realidad. Cuando hacen las sesiones de fotos, las empresas no pueden revelar las fotos en crudo, tienen que estar primeramente editadas para luego mostrarlas. Personas que tienen pecas en la piel, pero sin embargo tú ves las fotos, no hay ninguna peca, no hay manchas en la piel, todo es perfección. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de aquel que había de venir. ¿Y cuál sería su aspecto? ¿Y por qué el aspecto del Señor sería así? Dice la palabra de Dios: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
Dice la palabra, no habrá hermosura en él. El aspecto del Señor, tú puedes ver hoy en las películas, o en las películas de hace muchos años atrás, cómo trataban de personificar al Señor Jesús, o aún en los cuadros, o en las imágenes, o en la última cena. Tú puedes ver cómo pintaron al Señor Jesús de una manera, y la gente lo ha mostrado de esa forma. Las diferentes películas hoy, en la actualidad, las películas nuevas han ido cambiando esa tendencia, mostrando personas más normales, mostrando personas más comunes, no altos, rubios, musculosos, de ojos celestes, sino personas más comunes, porque la palabra de Dios dice así. Aquel que quiera representar realmente lo que fue el Señor Jesús, dice la palabra, le veremos, pero le veremos sin atractivo. No habrá hermosura en él. ¿Para qué? Para que no se desvíen en la apariencia. El mundo trata de desviarnos hacia la apariencia y trata de mostrarnos que la apariencia es lo más importante. De hecho, si tú quieres conseguir un trabajo, la apariencia es importante. Si tú quieres entrar en una empresa, por más que seas una persona con mucho conocimiento, la apariencia es importante. Hay personas que dicen, para estar a la moda o para ser una persona la cual se note que eres una persona importante, una persona de negocios, tienes que estar todo el año bronceado. Estamos viviendo en una sociedad donde la imagen lo es todo. Entonces los jóvenes comienzan a ser atacados con esto y comienzan a ver los estándares muy altos, muy altos. Y comienzan a pensar que ellos nunca podrán tener a esa mujer, nunca podrán estar con esas personas. Está lejos de ellos. El mundo trata de mostrarnos lo superficial, pero la palabra de Dios dice, lo superficial no será importante. Dice el Señor, no hay parecer en él y hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le decimos. Otra versión de la Biblia dice, le veremos, pero le daremos la espalda. Le veremos, pero lo ignoraremos. No nos importará, dice una traducción. Le veremos y no tendrá hermosura, pero dice, y no nos importará, dice. Veremos al Señor, pero nuestra vida no nos interesará. El mundo trata de vendernos algo, entonces dice la palabra de Dios, ¿quién podrá creer este anuncio? ¿Quién podrá darse cuenta que lo que ellos se imaginan o el estándar que ellos tienen en la mente no se corresponde al Señor Jesús? Ciertamente estaba hablando del tiempo donde el Señor Jesús sería manifestado, donde ellos le verían realmente. Hoy tú no puedes verlo. Hoy tratan de mostrártelo por medio de películas, imágenes. Y hay personas que dicen, yo tengo en mi casa una imagen de Jesús. A veces le digo, pero ¿quién te dijo que ese es Jesús? ¿De dónde sacaste esa teoría? Aquel que pintó ese cuadro, ¿de dónde lo sacó? La palabra de Dios dice que Él sería así. Y por cuanto sería así, más inatractivo, ¿para que le decíamos? ¿Por qué? Para que nos enfoquemos en la palabra, para que nos enfoquemos en el mensaje. Muchos podrían decir, si el Señor hubiese sido una persona atractiva, quizás muchos lo hubiesen seguido por ser así, por ser una persona atractiva. Dice la palabra de Dios que David era muy hermoso. Un siervo de Dios, el rey, era muy hermoso. Sin embargo, el rey de reyes, en su aspecto no habría hermosura, dice la palabra de Dios. No sería así. Sería sin atractivo, para que le decimos. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, dice la palabra. Porque los estándares de belleza nuestros son diferentes. Hoy la mujer está siendo golpeada por estas imágenes. Y los estándares de belleza son muy altos, inalcanzables. De una vida para la mujer que es famosa y puede estar allí en el gimnasio y hará pilates y se hará masajes y se hará tratamientos de cremas y tiene todo el día, se dedica a eso, se dedica a su imagen. Pero aún así, aún dedicándose a su imagen todo el tiempo, haciéndose cirugías todo el tiempo, no son perfectas. Tienen que usar Photoshop para poder editar esas imágenes. Pero sin embargo, cuando tú entiendes la palabra de Dios,
La palabra de Dios dice: engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que tema al Señor, esa será alabada, dice el Señor. Aleluya. No aquella que viva con apariencias. Santo es el Señor. Dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Le dimos la espalda. Un varón experimentado en quebrantos, en dolores. El Señor tuvo que atravesar esa situación. Dios lo envió a cargar con nuestros pecados. El Señor lo envió a pagar por nosotros, por nuestra vida. A que Él llevase en sus hombros toda la carga de la maldad de cada uno de nosotros. Fue puesta sobre el Señor. Todos nuestros errores, todas nuestras equivocaciones fueron puestas sobre Él. Y aún así, Él lo soportó hasta el final. ¿Cuántas veces tú eres capaz de soportar? ¿Cuántas veces tú soportas la lucha? Hay personas que dicen: no, yo soy una persona que yo digo lo que a mí me parece. Cuando algo me molesta, yo lo digo inmediatamente. Sin embargo, ¿tú piensas que Jesús no tenía respuestas? ¿Tú piensas que el Señor no tenía palabras para decirle a aquellos que lo habían apresado? ¿Tú piensas que no tenía palabras para decirle así a Pilatos, a Herodes? Sin embargo, dice que Él enmudeció, porque Él sabía que Él tenía que hacer esa expiación de los pecados. Él tenía que ir como un cordero. Él es el sacrificio que fue puesto en vez de Isaac. Isaac le pidió, mejor dicho, Dios le pidió a Abraham entregar a su hijo Isaac. Y Abraham preparó ese día y le dijo a los que estaban con él: nosotros iremos y adoraremos al Señor. A Isaac le pareció algo extraño porque estaban llevando todos, pero faltaba el sacrificio, faltaba el animal. Sin embargo, Abraham dijo: Dios proveerá. Abraham tenía que tomar la decisión si entregar a su hijo para ser obediente a Dios. Era lo más preciado, era su sueño, era lo que él le había pedido con todo su corazón. Era la promesa. Tantos años habían esperado por esa promesa, que había cometido errores, había tenido otro hijo, se había equivocado por no esperar en la promesa, pero la promesa llegó. Y cuando la promesa llega, ahora tiene que entregar la promesa. Ahora tiene que entregar la bendición y perderla. Pero sin embargo, aún así Él preparó. Y Él dijo: en el monte del Señor seremos provistos. Y comenzó a subir, y cuando llegó a aquel lugar, su hijo sabía que no había sacrificio. ¿Qué iría a entregar en ese lugar? Dios le había pedido la vida de su hijo, pero lo que Dios estaba mostrándole era lo que el Señor tenía como plan. ¿Cuál era el plan para toda la humanidad? ¿Cuál era el plan de Dios para toda esta humanidad? Que tú no tengas que entregar nada, que tú no tengas que entregar a tu hijo. El Señor dijo: yo entregaré a mi hijo. Imagínate lo más preciado, lo más sagrado, lo que más anhelas en tu corazón, tener que entregarlo. Abraham dice que esto le fue contado por justicia, por creerle a Dios. Le fue contado por justicia. Entonces, cuando iba a descender la mano para quitarle la vida a su hijo, el Señor lo detuvo. Y él pudo ver allí un cordero como simbolismo del Señor Jesús, preparado para expiación de los pecados. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo: Abraham, yo sé que es difícil, pero para que entiendas cuán difícil es, yo entregaré a mi hijo. Esta será la salvación para el mundo. Este será el anuncio que el mundo no podrá entender. Y le verán, pero le verán sin hermosura. Será como una raíz que crece en un lugar hostil, en medio de gente que lo rechaza. El mundo rechazó al Mesías, rechazó al Salvador, no querían saber nada con él. Ahora tú piensas que fue en ese momento. Esto sigue ocurriendo hoy. El libro de Romanos es parte del Nuevo Testamento, ya fuera de la ley. Sin embargo,
Dice el apóstol: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha podido obedecer el evangelio? ¿Quién pudo ver y le fue revelado el brazo de Dios? La gente dice: murió en una cruz, perdió. Sin embargo, allí Dios le dio la victoria. Dice la palabra de Dios que ni la muerte pudo retener al Señor. Resucitó al tercer día con poder y gloria. Sin embargo, el mundo hoy es una verdad la cual está velada a sus ojos. No pueden verlo. Y han despreciado al Señor, dice la palabra de Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, experimentado en el desprecio, experimentado en el rechazo, experimentado en el dolor, dice la palabra de Dios. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hay personas que dicen: pastor, ese pasaje habla acerca de que el cristiano no debe tener enfermedad. Si la palabra de Dios dice que él llevó sobre sus hombros, cargó nuestras dolencias, cargó nuestros pecados, cargó todos nuestros dolores, entonces yo no debo tener enfermedad, o el cristiano no debe estar enfermo porque es una maldición. Eso no es así. La enfermedad no es siempre una maldición. Si bien hay maldiciones, hay enfermedades que vienen por una maldición. La palabra de Dios no nos enseña eso. El Señor dice que Él llevó todas nuestras cargas, todas nuestras dolencias. Él llevó así, dice así el Señor: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Pero no significa que no vendría la enfermedad a nuestra vida. No significa que el creyente no pueda tener una enfermedad. Hay personas que se han confundido y dicen: ¿por qué? Si es un hombre de fe o es un pastor, está enfermo. ¿Por qué tiene cáncer? Mucha gente ha muerto de cáncer, siervos de Dios. Es una enfermedad, pero no quiere decir que sea una maldición para su vida, ni que Dios lo haya puesto por una maldición, ni que esté en pecado, que por eso está enfermo. Debemos aprender a darle la gloria de Dios en cada circunstancia de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. Ciertamente sabemos que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dice la palabra: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Ahí dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Él cargó con nuestros pecados y con nuestras dolencias. Él llevó a la cruz todo lo que nosotros debíamos cargar. Tú llegas aquí por primera vez y puedes sentir en tus hombros una carga muy pesada. La familia es una carga muy pesada. La economía es una carga muy pesada. Cuando tienes problemas y no sabes cómo resolverlo y te sientes solo y te sientes triste. Cuando ves a tus hijos que están en las drogas. Cuando ves que tienes problemas en tu matrimonio. Y de repente todo comienza a pasarte y tú dices: es demasiado para mí. ¿Sabes cuánta gente le he hablado y con lágrimas en los ojos me ha dicho: no puedo más, no tengo más fuerza, ya no quiero seguir, ya no doy más? ¿Has llegado a un punto de tu vida cuando dijiste: ya no doy más, ya no puedo seguir así, ya no da más mi corazón, ya no puedo seguir de esta manera, ya no tengo fuerzas para seguir? Ese es el momento donde tú debes soltar tus cargas y entregárselas al Señor. Dice así la palabra de Dios: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos fuimos, nos alejamos de Él, le dimos la espalda. La palabra de Dios dice: ¿acaso no oyeron realmente este anuncio? ¿Estás seguro que no lo oíste este anuncio? ¿Estás seguro que no escuchaste? Porque la voz salió por toda la tierra, dice la palabra. Y le habla a los de Israel también. ¿Están seguros que no escucharon este mensaje? ¿Están seguros que no pudieron ver, que no se les reveló el brazo del Señor? ¿No se dieron cuenta que en medio de la debilidad el Señor nos hizo libres?
No se dio cuenta que en medio de esa fragilidad de entregar su vida, enmudeciendo como un cordero, Él nos redimió de la muerte. Por medio de un hombre, la muerte entró. Por medio de un hombre, la maldición entró a nuestra vida y la muerte entró en los seres humanos. Y por medio de un hombre, por medio de Dios que descendió como hombre, se hizo carne. Y dice la palabra que Él fue obediente, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dice el Señor. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Dice la palabra de Dios: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora está hablando explícitamente de una sanidad física. Tú no llegaste aquí con heridas en el corazón. Tú no llegaste con heridas que eran más profundas que una enfermedad. Hoy tú puedes ser sanado en tu cuerpo. La palabra de Dios nos muestra muchas historias de personas que fueron sanadas en el cuerpo, mas no en el corazón. Y se alejaron del Señor y perdieron su salvación. Si tú te acercas a Dios y eres sano, pero no eres salvo, ¿qué fin tendría esto? ¿Cuál fue el propósito? Si no pudiste verlo, si le diste la espalda al Señor, ¿qué fin tiene? Si no fue revelado a ti el brazo del Señor, el poder en la debilidad, el poder en la muerte, el poder en entregar la vida por otro. Muchos se desviaron, muchos nos descarriamos, dice. Nos fuimos, nos perdimos. Sin embargo, el Señor nos vino a buscar. Tú quizás puedes decir: yo me descarrié, me perdí, pastor, y en un momento volví al alcohol, volví a las drogas. Pero el Señor te fue a buscar. Nuevamente Él fue a buscarte. Nuevamente se acercó a tu corazón. El Señor se acercó a tu vida. Quizás le despreciaste una y mil veces y no te diste cuenta, y te alejaste del Señor y no quisiste oír. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios que aún así Él cargó con nuestros pecados. Él fue herido por nuestras rebeliones. Cuando al Señor lo azotaban, ¿por qué piensas que lo azotaron? Dice la palabra: por tus rebeliones, por mis rebeliones, por la rebeldía que nos lleva a querer hacer lo que a nosotros nos parece. Él fue molido y fue azotado, herido. Dice la palabra: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice la palabra que el Padre cargó sobre Él, sobre el Hijo, el pecado de todos nosotros. Qué carga tan grande, qué peso tan grande, puestos sobre los hombros del Señor, para que una humanidad hoy le dé la espalda, para que una humanidad hoy esté atenta a la belleza, a estándares que el mundo trata de ponernos, afanados por el dinero, atados por el dinero, por la codicia, por la avaricia, por la maldad. Por medio de la maldad el corazón de muchos se enfrió y estamos viendo una sociedad cada vez más distante, una sociedad que camina cada vez más y más lejos de Dios, descarriados completamente. Países que se amenazan en uno a otro, y sabemos que las guerras están al borde. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, donde países se amenazan en uno a otro, donde las políticas están golpeando a todo el mundo, y sabemos que cuando se desate una guerra, será una guerra sin precedentes, aunque no sea la tercera guerra mundial. Sabemos que las armas y el avance a estos días destruirán ciudades, miles morirán. ¿Quién se beneficia con todo esto? Sin embargo, la palabra de Dios ya lo habla hace muchos años que esto ocurriría así. Ciertamente se irán preparando y se irán cumpliendo cada una de las profecías, veladas para muchos,
sin entendimientos para muchos. Pero sabemos que estamos en esos tiempos. Ciertamente estamos mucho más cerca que años atrás del cumplimiento de cada profecía. Es el tiempo de Dios. Pero algunos dicen, yo no creo en el fin del mundo. Yo no creo en el final de todas las cosas, pero el fin del mundo es hoy en tu vida. El fin del mundo ha llegado hoy para ti, que te alejaste de tu familia y tu esposa te echó de la casa. No puedes ver a tus hijos. Llegó tu fin del mundo, llegó el momento. El fin de tus días, donde ya no tienes ganas de vivir, donde Satanás te dice, quítate la vida. ¿Qué sentido tiene seguir así? Antes de tomar una decisión, tú debes de tener en cuenta que Él fue herido por ti. Fue despreciado por ti. Se mostró sin hermosura, sin parecer, para que estés atento al mensaje y no al mensajero. Para que estés atento a la salvación y a las promesas que Dios tiene para ti. Para que estés atento a la salvación que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de sus hijos. Dice la palabra de Dios en el final de este capítulo que el Señor puso sobre Él todas las cargas y Él tuvo que acarrear con nuestras dolencias. Pero dice la palabra de Dios, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho completamente. El Señor vio tu vida y dijo, vale la pena. Realmente valió la pena ese sacrificio, aleluya. Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Ciertamente estamos en una sociedad superficial, superflua, donde todo es superficial. Las amistades son superficiales, las relaciones son superficiales. Y cada vez más nos están llevando a esa clase de vida, a esa clase de ideales, y a que compremos y que vivamos a través de eso. Donde la vida cada vez es menos privada, donde la familia cada vez es menos privada, y cada uno comparte todo lo que hace, se despierta y se saca una foto, la edita y la sube. Y luego se va al trabajo, desayuna y cada uno muestra una realidad. Es tan fácil crearte una realidad. De repente te vas a una cafetería y te sacas una foto y comienzas a subir. Y otro día te vas a otro lugar y te sacas en un restaurante. Entonces la gente comenzará a decir, qué bien que anda este. Te saca fotos en las cafeterías, en los restaurantes, con autos de lujo, en eventos importantes, y la gente trata de vender eso. La gente se saca fotos al lado de autos que no son suyos, pero sube la imagen, y la gente dice, mira qué bien, te felicito el auto que te compraste, y el otro no pone nada abajo. Dice, si creyó que me lo compré, que lo crea, porque eso es lo que hoy te hace popular, y la gente quiere vivir así. La gente no quiere que nadie le hable la verdad. Dice la palabra de Dios, vendrán tiempos donde tengan comezón de oír. No querrán oír la verdad. Es mejor una verdad que te lastime en un momento. Dice la palabra de Dios, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas de aquel que quiere decirte la verdad para que abras tus ojos. Pero qué importuno es aquel que te besa y te dice todo está bien. No hay problema, sigue así. Y tú comienzas a caminar y dices, estoy caminando en el lugar correcto, pero no te das cuenta que te descarriaste, te desviaste. Dice la palabra de Dios, todos nosotros nos descarriamos. Algunos digan, no, yo pastor, yo no me descarrié, pero llegué porque tú te descarriaste. Tú piensas que estabas lejos de Dios y que no te habías descarriado. No existe tal cosa. En tu corazón estabas lejos de Dios. En tu vida estabas lejos de Dios. Hay personas que dicen, pero yo me levantaba y le daba gracias a Dios. Está bien. ¿Y qué más? Honrabas al Señor con tu vida. Honrabas al Señor con tus bienes. Honrabas al Señor llevando ayuda a aquel que lo necesita, compartiendo su amor, su palabra, anunciando este mensaje. El libro de Romanos dice, ¿y cómo podrán creer? ¿Cómo podrán si nadie les predica?
¿Cómo podrán creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán, dice, si no fueran enviados? Y si no son enviados, ¿cómo podrán predicarle? ¿Cómo escucharán? Ciertamente el Señor nos ha enviado a predicar un mensaje, a anunciar este evangelio. Este es el evangelio que salva. Este es el evangelio que transforma. Este es el evangelio que cambia corazones. Podía haber un debate entre un pastor y una mujer que era musulmana. Y ella decía, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? La diferencia entre tú y yo es que para ti Jesús no es Dios. La diferencia entre tú y yo es que para ti las obras son las que te llevan a la salvación. Y para mí es la gracia la que me lleva a la salvación. Porque imposible es para los hombres. Pero sin embargo Dios le ha placido así, dice la palabra. Solamente por creer en el sacrificio del Señor, solamente por creer que Dios lo levantó de entre los muertos, que Él resucitó al tercer día, tenemos vida juntamente con Cristo, dice la Escritura. Tenemos vida y estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitar a aquel que hoy ha llegado por primera vez, o aquel que estaba lejos de los caminos de Dios, que pueda creer este anuncio. Esto que Dios ha anunciado a tu vida hoy. El brazo de Dios y la gloria de Dios que se ha manifestado. Dice la palabra de Dios que Jesús es la gloria. Él es la gloria del Padre. Es lo que tantos quisieron ver. Dice la palabra, profetas quisieron ver este tiempo. Sin embargo no pudieron. Tú estás en el tiempo de la gracia, de la bendición de Dios, donde tú no llegaste aquí por una mera casualidad, sino que aparentemente Dios ya había planeado tu día en este lugar, tu comienzo, tu nacimiento, porque a partir de hoy tú serás una persona nueva. Dice la palabra, aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya no te preocupes por lo que hiciste, ya no te preocupes por lo malo que hayas hecho, porque el Señor dice, yo hago nuevas todas las cosas. Comenzarás a crecer como una raíz en tierra seca. Aunque la gente diga, no puedes dar fruto. Sí, en esa tierra, en esa casa donde nadie conoce al Señor, en esa casa donde es hostil, donde nadie quiere saber de Jesús, tú comenzarás a florecer. Tú comenzarás a crecer. Algo que me impactaba cuando fui al sur y estuve viviendo un tiempo ahí, fue que luego de la nieve, y que la nieve comienza a derretirse en la primavera, las flores crecen en cualquier parte. Como la nieve se deposita en las piedras, en cualquier lugar, sin importar que haya mucha raíz o mucha tierra o una condición muy favorable, las flores comienzan a crecer desde las piedras, de cualquier hueco, de los paredones de las casas. Y tú dices, ¿cómo puede crecer algo tan hermoso ahí? Sin embargo, tú comenzarás a crecer en ese lugar. Quizás para ti te parece algo feo, quizás te parece un lugar hostil, pero Dios te hará florecer en ese lugar. Serás una flor maravillosa. Y no porque la flor sea importante, porque Dios dice, así es la gloria del hombre, como la flor, como la hierba. Es frágil la gloria del hombre. Mejor es la gloria de Dios. Y es donde debemos estar y donde debemos vivir. Tú tienes la oportunidad hoy de abrirle tu corazón y decirle, Señor, yo te abro mi corazón en esta noche para que tú puedas cambiar mi vida. Señor, yo he creído a tu anuncio hoy. Yo he entendido tu palabra, Dios, en esta noche. Y entiendo que quizás no es un camino muy hermoso. Entiendo que quizás no tiene una apariencia de la mejor. El mundo te pinta el camino como si fuese lo mejor. Está muy maquillado el camino del mundo. Está muy hermoso, muy bonito se lo ve. Y tú miras el camino del Señor y dices, no tiene hermosura, no tiene buen parecer. Pero sin embargo es el que te conduce a la vida. Es el que te conduce a la salvación. Es el que te lleva a que tus sueños sean cumplidos. Y dice la palabra, y Él vio el fruto de su aflicción. Tú verás el fruto de la aflicción en tu corazón y quedarás satisfecho. Mirarás lo que te costó este camino y dirás, valió la pena. Valió la pena
pelear para que mis hijos hoy estén en la iglesia. Valió la pena para que mi esposo se convierta. Valió la pena. Hoy tú tienes la oportunidad de abrirle tu corazón. Yo voy a invitar a aquel que hoy vino por primera vez, o aquel que quiere reconciliarse con el Señor, que pueda repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.